It's Lulu and Lala from 103.5 KTU, the beat of New York, here at the Dunkin' Latte Lounge. We are super, super happy because we have two huge artists here whom we've been wanting to interview for the longest time. Singer, songwriter, actor, actress, they do it all. We're here with Yotuel. Hello. And Beatriz Luengo. Hi. Bea. Yeah. Thank you for being here today. For those that don't know, they have a very famous song that sparked a movement worldwide, and the song is called Patria y Vida, also known as Homeland and Life. And well, we've been wanting to interview them also because since we are half Cuban, the song resonated with us. And let's get to the song. Vamos a hablar de la canción primero. When the movement in Cuba happened, because of the song, I remember being in Costa Rica and the phone was blowing up. The family was calling. We didn't know what was going on. Like, wow, I can't believe this is happening. So when this movement occurred, this huge movement occurred in Cuba, the first thing Lala and I thought of was our grandparents, because years and years and years and years ago, they were fighting for freedom just as much as the people are fighting right now in Cuba. And so we want to know, did you think when writing the song it would be such an impact worldwide, not just in Cuba, not just in the US, but worldwide? I think it's impossible to believe that somebody like this could happen when you release a song from an independent label without any support of the platform, because it's a song who talk about human rights. And at this moment, there was not a playlist or things like that talking about this kind of song. It was a song 100% in Spanish, with featuring artists that nobody knows, completely anonymous. So for us, it was like, okay, this is what we want to say. This is what the people of Cuba want to say, but nothing's going to happen. All the time, our marketing team was telling Yotuel, nobody cares about Cuba. Nobody cares about Cuba, and you are talking about Cuba all the time. So this is one of the most important things that this happened exposed to the people. No matter what, you have to create music or art because you have something to say. Music is a great social transformer. In just a few weeks, we have a phenomenon in social media. We have 300 million hashtags on TikTok, for example. Everybody was asking us, the marketing people say, oh, it's a song in this moment when TikTok is so successful, and you don't have a dance for TikTok? And we was like, no, it's a song who talk about human rights. There's no dance. Yeah, there's no dance for that. For that. It's a sad song. People is suffering. And right now, it's a huge movement inside the TikTok. The international media, all the media around the world, from Japan to Australia, covered what's happening with the song, with Cuba, and the president of the United States receiving Yotuel, or we won 2 Grammys against Bad Bunny. Hello. It was like, this is happening to us. So for me, it's the most important thing. This is not something about us as a composer. It is not something about Cubans. It's about the world. The art has to be a social transformer. Yeah, I think it's amazing when the freedom, human rights go viral in internet. You know, we all, we respect that because always the viral thing is acts, people dancing, people do bad things, but watching freedom, a song that, like Bea say, we have no money, no radio, nothing believes in that song, and go viral in the whole world, we say, wow, this was amazing. It was truly amazing. I mean, to see people gathering in Spain and in different parts of the country with the song and believing and talking about the human rights and what the song was doing, it was a shock for us too. Like, finally, there was a glimpse of hope, basically. Yeah. A glimpse of hope. And this is something important because before July 11, the day when the people took the streets in Cuba for the first time in 64 years, under the cry Patria y Vida, before that moment, when Yotuel did the interviews, some people say,
No, but Cuban people is happy. It's a paradise. Oh, no, maybe Everything me. is great. Papi, mami. Where's Los abuelos. Los abuelos. Sí. They talk. Maybe they talk with the people. No, Cuba suffer. I say, no, Cuba is a mojito. People dancing la Cuba, Che Guevara. This is what people think about Yes, Cuba. it's funny because when this movement occurred, a lot of our friends that knew of Cuba, they had a wrong perception of, because they only see the touristic part, but that's not reality. That is not what our family is living over there. And so it was like an educational thing for us too, because we were explaining to everybody, like, no, they don't have food. You can't go to a supermarket because that doesn't exist. You can't say what you really think because you will be jailed or killed. Like, it's so different, and trying to explain it, you know. And the simple thing, because this is a people like, but a simple thing to go to the hotel. If you born in Cuba, you have the right to go to the hotel. That's right. crazy. Yeah, it's crazy. It's crazy. And now you have this documentary coming out. It's called Patria y Vida, The Power of Music, out in the Tribeca Film Festival. It's going to premiere. Congratulations. I know that once you won the Latin Grammy, right, you guys, from what I saw, you guys were like, we have to keep this going. We have to continue with this. Entonces, what message now do you want to, portray? What do you want the people to take out of the documentary? First thing about Cuba, because I think people lack context about Cuba. So now they have context. The people could see on social media, YouTube, whatever, the consequences, the terrible consequences for the people who took the streets July 11. So they can see the reason, because the Cuban people never took the street. They are scared. So now they have the reason, because they feel Cuban people is happy and is a paradise. They are scared, and we want to show the people what is happening in that way. And for me as a director, I have a message about the algorithm, because the algorithm is the mathematical formula when people find out, it's the way to understand what we are consuming. And right now, there's a lot of songs in the Latin music who is just talking about fiesta, party, sex, and that's fine. I love reggaeton. I love music for that things. But we have more things to talk about, and we are more than that. And now that the universe is listening Latinos, we have to take this opportunity to show another things from our countries. So the art always has been a social transformer, and as I said before, and if you work just for the algorithm doesn't have kids to live a world, but we have. So music has to be a social transformer. We have to continue telling these kind of things, give voice to the unvoiced people. So this is one of the most important message for me: the Cuban part and the art part. We have to continue to show beautiful things, no matter about the algorithm. Now, going into making this documentary, were you nervous on how to start, how you wanted it to come out? Cuba is a difficult story to tell, because it's a long story. It's a 64 years of suffering. So for me, I was scared to talk about today, because this is the point. The song is today, and Michael Osorbo, one of the rappers of the song, is in prison now for the song. Just to sing the song, he has a 9-year sentence in a maximum security prison. So it's not a story from today, but I wanted to be generosa. Yo quería ser generosa también con todo ese exilio de 64 años. So quería pasar por el Mariel, quería pasar por Celia Cruz, por muchas cosas. Entonces, para mí era difícil en 1 hora y cuarto ligar toda la historia de Patria y Vida y pasar por momentos que sentía que debían estar. So eso fue como la parte más difícil para mí. Okay. Y haciendo el documental, teniendo que revivir diferentes cosas, las imágenes, y ¿cómo fue difícil hacer el documental? Teniendo que ver las cosas de nuevo, pasar esos sentimientos de nuevo, que todo no se han ido, siempre van a estar ahí. Sí, sufrí mucho viendo las imágenes de los chicos en Cuba, cómo han sido violentados.
mucho porque había visto muchas imágenes, pero en la búsqueda de todo lo que teníamos de ellos encontré mucho más que me partieron el corazón. Sufrí mucho con las historias de las madres, porque una de las denuncias que hago en el documental es para que la gente entienda por qué los cubanos no salen a la calle. No es solo porque está prohibido para la Constitución, en la Constitución cubana. Es porque tú como ser humano puedes salir a la calle y decir, hey, están limitando mi libertad. Y salir sin miedo, no amar las consecuencias. Pero si te dicen que te pueden quitar a tus hijos por una ley que dice que si tú le dices a tus hijos que estás en contra del gobierno, te tocan la puerta y te los quitan, eso es un miedo feroz. Eso es un miedo triste que yo quería contar en el documental para que la gente entienda por qué los cubanos no salen a la calle. So basically what she said was, you know, a lot of times people say, well, why isn't the Cuban people just standing up and going out into the streets and, you know, protesting and wanting their freedom? Well, it's because it's not allowed. There's literally a law that says if you go out there, you're either going to go to jail or you're going to get killed or we're going to take your kids away from you. So as a mother, you know, that's the fear that you have. Okay, let me just stay shut, not say anything, continue with this misery because I don't want my kids I taken don't away want from my me. kids taken away or the consequences are going to be much worse than what I'm living right now. So you feel helpless because you're seeing all these images, you see what's going on, and you can't do anything. So what can we do from here? Yo creo que básicamente es tratar de concientizar a la gente que Cuba no es un paraíso, que Cuba es una dictadura, que los cubanos sufren, y mandar estas imágenes y enseñar a la gente este documental, que puedan ver la realidad del pueblo cubano, porque si hay una realidad, ocurrió el 11 de julio, cuando ese pueblo dijo, esta es la verdadera Cuba. Creo que en un mundo donde la gente vive con tantas caretas, ese día el pueblo cubano se quitó la careta y dijo, esta es la cara nuestra de verdad, de sufrimiento, dolor, miseria. Y creo que el mundo se quedó impactado porque el mundo no conocía esa realidad de Cuba. Conocía la otra careta, la fiesta, la mulata en la playa, la música. Pero es importante que los medios y la gente con poder, con followers, manden este mensaje a la gente, le manden las verdaderas imágenes y le digan, this is the real Cuban. ¿Cómo podemos ayudar? De esa forma, haciendo masivo el mensaje de que el pueblo cubano quiere libertad. Every country has its good, has its bad, some worse, some not so bad. ¿Qué es lo que tú piensas cuando tú ves la gente aquí en los Estados Unidos quejándose de lo malo que es este país comparado a Cuba y lo que has vivido? Es que yo creo que los dolores no se comparan, ¿no? Al final, tampoco la gente aquí tiene culpa. Yo lo pienso siempre con la educación de mis hijos, ¿no? A veces yo nunca tuve la suerte esta o la otra y el otro día llegué a una conclusión. Ellos no tienen culpa tampoco de no pasar esas dificultades, porque esta es una generación que pasará por otras. Cada país tiene su realidad. Y evidentemente la realidad de Cuba es muy dura, ha sido muy dura. Yo veo a Yotuel y por eso este documental, porque no solamente porque es mi esposo y lo adoro, sino porque ha tenido una vida muy complicada. Y es un ejemplo de superación. Él siempre está feliz, él nunca quemó los barcos, siempre está pensando en los suyos. Él podía haber mirado para otro lado, salió de Cuba con 18 años. Y desde que él hizo su banda Orillas, él siempre pensó en cómo darle voz a los que no tenían voz. Él tiene una historia muy difícil, pero aún así nuestros hijos que viven en los Estados Unidos tendrán otras realidades diferentes. Con lo que yo creo que en realidad los dolores no se pueden comparar, ¿no? Cada uno sufre de una manera. No sé, ¿qué piensas tú, Yotu? Sí, mira, es muy importante porque siempre la doctrina en Cuba nos adoctrinaron diciéndonos, pero es que Cuba está mejor que África, you know? Entonces lo que se vea, los dolores no se comparan. Yo quiero mi país libre. Yo no quiero compararme con nadie, ni porque esté peor o porque esté mejor. Es como mismo yo estoy en la música. Yo el éxito que he alcanzado en la música es porque yo quiero demostrarme a mí cada día la mejor versión de mí. Yo no me comparo con Bad Bunny, pero tampoco me comparo con aquel que nunca ha llenado 15,000 personas. Entonces yo creo que, como dice Bea, la comparación no es
no es un modelo a seguir en la vida. De hecho, casi siempre cuando nos comparamos, perdemos nuestro enfoque. Cierto. Porque o nos comparamos con los que más tienen o los que menos tienen, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Y se trata en esta vida de que tú seas tu propio ejemplo y que tú seas tu propia meta. Y si hoy llegaste hasta este lugar, mañana como tú llegas hasta este otro, pero sin mirar al lado. De hecho, si vemos las carreras de los caballos, a ellos le ponen Ajá. por eso mismo, para que el caballo no mire quién va o más o menos, para que tú te esfuerces tú mismo. Entonces, el esfuerzo que yo quiero para Cuba no es reflejarse en el sufrimiento ni en el beneficio de ningún otro país, sino en la propia libertad del propio cubano, en que el propio cubano pueda soñar en Cuba, pueda vivir en Cuba, pueda crecer en Cuba, pueda hablar libremente en Cuba, sin ninguna comparación de otro país, sino siendo propio cubano. Propio cubano. ¿Cómo sigue Michael? ¿Y cómo sigue Luis Manuel? ¿Han sabido de ellos las mamás, la familia? Pues mira, Luis Manuel hace poco estuvo en huelga de hambre de nuevo dentro de la cárcel porque es completamente injusto su encarcelamiento y al mismo tiempo pues la dictadura aprovecha para que los presos pues le peguen, los golpeen y lo intenten llevar o a la muerte o al suicidio para después decir, no, eso es una pelea dentro de ellos, ¿no? Y Michael igual, a Michael le han puesto una cárcel, bueno, en la cárcel le han puesto una cámara dentro de la celda para tenerlo vigilado 24 horas al día. Eso es bastante insane, bastante inhumano. Bastante inhumano. Como si fuesen animales. Como si fueran animales. Entonces, fue un juicio completamente arbitrario, sin testigos, sin abogados defensores, sin nada. Ridículo. Ridículo, como todos los juicios que hay a los presos políticos en Cuba. Entonces, seguimos haciendo esto visual y decirle a la gente que tenemos un Nelson Mandela en Cuba que se llama Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara y que son dos artistas, uno de ellos un rapero que encontró en el rap la forma de expresarse. O sea, el rap americano le sirvió a Michael Osorbo para expresarse himself y decir lo que quería decir en cuanto a las injusticias que se cometen en Cuba. Entonces, ¿qué me encantaría? Me encantaría que la comunidad urbana americana, los raperos americanos sintieran que hay un rapero negro en Cuba preso por una injusticia y por solamente pedir libertad para 11 millones de cubanos. Y con eso dicho, yo sé que haciendo el documental, ustedes tenían un temor, miedo por su vida, o que las amenazas, o no sé, like fears. Sí, las amenazas fueron muchas y estuvieron ahí siempre presentes, no solamente a nosotros, sino a todo el colectivo, ¿no? Y de hecho también tuvimos protección. Pero mi difunto padre me decía algo muy lindo, me decía, hijo, el día que sientas miedo por hacer el bien, estarás obrando por el mal. Entonces yo creo que a pesar de los temores, estamos haciendo algo tan lindo, tan bonito, que es hablando por tantos y tantos y tantos millones de cubanos que no pueden expresarse y poder desde afuera poder concientizar al mundo y ser un altavoces para ellos. Ahora, en este negocio, en esta vida de entretenimiento, usted sabe que siempre va a haber las críticas. Siempre va a haber una persona diciendo lo contrario en lo que están promoviendo. ¿Qué tú le dices a esa gente que los llaman oportunistas o que solamente están usando esta canción para promoverse ustedes mismos? Que me da rabia a mí cuando escucho eso. ¿Qué piensas de eso y qué le dices a esa gente que siempre... Bueno, lo primero que este documental lo hemos financiado nosotros, con el esfuerzo de nuestra familia. Yo soy actriz, el año pasado hice un rodaje en España para una serie en Netflix y yo tuve que hacer conciertos. Este documental es financiado por nosotros con la ayuda de dos almas de Dios, que son Mike Fuchs y Gloria Rubin, que ayudan muchas causas humanitarias y le contamos lo que estaba pasando y nos dieron su apoyo también. Pero qué mejor prueba de eso. O sea, yo creo que
si me quiero promocionar, no sé, me hago vídeos sobre mi persona. Tengo casi 1 millón de seguidores en Instagram y cuando empecé a hablar públicamente del dolor que sentía por lo que estaba pasando en Cuba, 3 marcas con las que trabajaba en España me dejaron de sponsorizar porque no querían un perfil político. Yo siempre he sido una persona mostrando un lado de la industria desde la creatividad, desde ser madre, desde la mujer, el empoderamiento de la mujer. Cuando empecé a hablar de lo que estaba pasando en Cuba, las marcas sintieron que era algo político, cosa que me pareció muy triste porque para mí no lo es derechos humanos. Entonces, no sé, es que creo que es tan evidente, es darse una vuelta por ejemplo, digo, por mis redes y ver mi trabajo que no es mi trabajo, digo, el remunerado es ser actriz, es ser cantante. Hace 1 mes estaba en Cannes presentando un proyecto y al revés, utilizo la plataforma, la cobertura que me dan los medios en Europa, que es donde mi carrera es más relevante, para poder hablar de lo que pasa en Cuba. Te aseguro que si estuviéramos aquí ahora mismo, esto no lo hubiera financiado una plataforma nos hubieran llamado a nosotros para decirnos, hey, hablen de lo que está pasando en Cuba, a lo mejor la gente podría tener una visión sobre eso. Pero es que la realidad pesa más que un comentario. A mí me duele, me mortifico y me dan dolores de cabeza. Pero no te mortifiques, dale gracias a esa persona. Sí, en serio. Claro, porque el problema es que si tú no tienes gente que odien lo que tú haces, que envidien lo que tú haces, que interpreten lo que tú haces, entonces no estás triunfando. ¿Entiendes? Mira, lo que me da pena si tú no triunfas, no tienes esos hate. Ahora, ten miedo que no aparezcan esos hate. Porque significa que no tienes nada funcionando, que no le importas a nadie, que no mueves la sensibilidad a nadie y que no llegas a nadie. Entonces, es evidente que viendo ellos lo que pasó con Patria y Vida, viendo que una canción se le entró en el corazón de los cubanos y salieron a la calle y expusieron sus vidas diciendo Patria y Vida, ellos saben la fuerza que hay. Entonces, ellos siempre van a intentar, de una forma u otra, minimizar para que el público pueda interpretarlo de otro lado, pero se dan cuenta que no pueden. Entonces, yo les agradezco a ellos que salgan, además que salgan en masa, que hagan campañas, que salgan a la calle y hagan una manifestación en contra del documental. Me encantaría, porque eso lo único que va a demostrar es la fuerza que tiene la música, el poder de la música y el poder de Patria y Vida. Mira, la gente tiene que entender una cosa, la energía positiva no existe. Uno tiene que convertir la negativa en positiva. De hecho, el signo positivo es la suma de 2 negativos, uno horizontal y otro vertical. Si tú rompes el signo positivo, son 2 negativos. De hecho, cuando uno nace, ustedes no, porque ustedes fueron bendecidas, Cierto. pero cuando uno nace, que tu espermatozoide fecunda el óvulo de tu mamá, tienes 1 millón de personas idénticas a ti que te desean el mal porque tú fuiste quien fecundaste el óvulo y no ellos. O sea, ya arrancas tu vida del óvulo con una presión negativa de tu propia gente. Con el mismo código genético tuyo. Entonces, como la vida es así, tienes que transformar la energía negativa en positiva. Aquellos que son convertidores serán las personas más exitosas del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay más energía negativa que positiva. Entonces, yo que soy un convertidor y me considero un convertidor, ¿qué yo necesito? Que haya mucha gente en contra mía, porque esa es la propia energía que yo voy a utilizar para hacer crecer mi sueño. Entonces, yo siempre le digo a la gente, que haya energía negativa no es malo. Lo que tú tienes que convertirte en un... Es como si... Imagínate que tu casa funcione con agua de lluvia. O sea, que todos los conductos, tú no uses el agua de la calle y uses el agua de la lluvia para agua potable, para lavar, para todo. ¿Qué tú necesitas? Que llueva todo el día. Entonces, yo siempre le digo a la gente, conviértanse en convertidores. El día que se conviertan en convertidores, serán las personas más exitosas del mundo. Además, es muy funny. Voy a decir algo para terminar. Tú eres la persona que más le encanta que gente de repente ponga un comentario desde la ciberclaria, ¿no? Desde esta gente en Cuba.
porque cuando pone un post y enseguida entra ese comentario y dice, esto se va a ir viral. Claro. Digo, ¿por qué lo sabes? Dice, porque me entró la ciberclaria, gastaron sus megas de la tarjetica de Cuba en insultarme. No nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo donde lo negativo genera controversia, tristemente, donde la guerra genera audiencia y donde la paz no. Déjame terminar, amor. No, pero que tampoco quiere parecer que la gente puede ir a las redes, no es todo negativo al revés. Pero es verdad, o sea, lo estamos viendo hoy en día, donde un video, por eso es que cuando se fue viral la canción me sorprendió, porque ahora mismo se va más rápido un video de algo horrible que de algo bueno. Sí, entonces, es cierto. Entonces la gente lo que tiene que intentar es toda esa energía reconvertirla a positivo, solamente eso. No, y analizar lo positivo. Patria y Vida tiene un 99% de gente que, o sea, por ejemplo, Yotuel, a mí me hace llorar a veces las cosas que la gente le dice. Le dan a sus hijos para que los bendiga, lloran. Ay, gracias por devolverle la esperanza a mi país. Mismamente ayer con una señora en Uber cubana que nos recogió, ella no podía creer y le contaba toda su historia. O sea, es tan bonito lo que ha generado Patria y Vida que en realidad ese 1% de la lluvia, como que okay. Pero buenísimo. Claro. Como ustedes saben, nosotros somos mitad cubana, mitad salvadoreña. Obvio que... ¿Qué comida más rica, la salvadoreña o la cubana? Los dos son ricos. No. Bueno, es que me gusta el pollo asado, pero también me gustan las pupusas, así que ahí está. Pero como ustedes saben, El Salvador sufrió mucho. Es un país bien chiquitico de Centroamérica, el pulcacito, como dicen, y sufrió mucho con todas las maras, las guerras y todo eso. Ahora tenemos un nuevo presidente, Nayib Bukele, que ha hecho que el país cambie de una manera espectacular. Para el bien, para la gente y para el país. Entonces, a él lo llaman un dictador, que para mí es como que, ¿qué? Le está ayudando a la gente, no está quitándole a la gente ni nada de eso. Queríamos saber su opinión. No sé si conoces de Nayib Bukele o... Porque como es una dictadura es lo que se vive en Cuba, no lo que se vive en El Salvador. Entonces... Mira, yo siempre pienso, cuando me preguntan cosas como, no sé, ahora en España me preguntaron la maternidad subrogada y cosas en las que uno no tiene tanta información. A mí siempre me gusta pensar, por las cosas que a nosotros nos afectan y tanta gente habla sin saber, que es importante que la gente que tiene una voz y va a hablar sobre algo realmente tenga la información, porque eso es lo que yo quiero saber. Quiero ver la mochila de la gente de El Salvador y quiero tener más información, que la gente me diga cómo cambió su realidad. Porque en realidad, ¿sabes? Aprendí que todas las personas que hablamos, porque lo hemos leído rápido y sin conocer a alguien autóctono de allí que nos pueda decir su realidad, que eso es lo que tiene valor, es un ruido. Y es un ruido yo creo que es sin valor, porque yo en realidad, de verdad, me encantaría, y ustedes son de El Salvador, me encanta que ahora me dijeron esto, y qué bueno, porque si ustedes son de El Salvador y sienten que él ha hecho un gran cambio para su gente y la gente está feliz, eso es lo importante. Eso es lo realmente fundamental. Hasta el momento lo que había visto son cosas de prensa y realmente no tenía mucha información. Yo no sé si tú la tienes más. No, pero básicamente es eso mismo lo que tú dices. Yo creo que las portavoces deberían ser ustedes de decirnos qué les parece el presidente Bukele a ustedes, que son mitad salvadoreños. O sea, ¿qué sentimientos sienten ustedes cuando sus papás cuando su papá es salvadoreño? Cuando ustedes ven, por ejemplo, esta erradicación completamente de las maras, de todo esto que siento que era en deprimencia del pueblo salvadoreño, ya que murieron tantas personas por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes sienten? A mí me contenta porque, y no quiero comparar, pero sí tengo que comparar, porque como tengo madre cubana y padre salvadoreño, he vivido lo que ellos han vivido y lo que ellos pasaron. Entonces, y las historias y son bien similares.
bien similar. Entonces sí veo el pueblo salvadoreño creciendo en todo aspecto, en Y la un educación. presidente electo. Ajá. ¿Por qué y dicen entonces dictador si es electo? Porque con las maras, las gangs, él ha hecho una prisión enorme y todos los que han matado familia, niños, todos están metidos ahí adentro y no tienen derecho de llamadas, de nada, porque lo que hicieron, lo que han hecho por tantos años matando a gente inocente, niños también, madres embarazadas. Entonces, eso es lo que la gente estaba viendo, que está siendo un poco cruel. En vez de ver las grandes cosas que han hecho, hospitales, escuelas, la gente se siente... casas. Ya no hay ese temor en las calles de estar, ay, que si me roban, si Pues me matan. entonces, a través de sus bocas y a través de su pensamiento, siento que Bukele le ha hecho un enorme favor a Salvador. Y sobre todo qué feo que utilicen la palabra dictador, cuando dictador es alguien como en Cuba que se impone sin unas elecciones, porque en Cuba no, solo existe el partido comunista. Efectivamente. Eso es una dictadura, no tener la opción de poder... Y la diferencia que me estás contando es que Bukele sí está luchando Sí. por su gente, Sí, por gente. su Salvador, por sus salvadoreños, para que El Salvador sea un país donde la gente quiera ir Y no irse. y no irse. Ajá. Y ojalá y en Cuba no es así. En Cuba, el dictador que sí tenemos no lucha porque los cubanos se queden, no lucha por mejorarle las condiciones a los cubanos, no lucha porque el cubano pueda soñar desde Cuba. Así que hay mucha diferencia en las dos realidades. Y ojalá en un día llegue esa oportunidad que Cuba un día sea libre y que tenga una persona que quiera a la gente, que quiera su país y que quiera mejorar. Llegará. Llegará. Lo más pronto que nos podamos pensar, va a llegar. Porque, ¿sabes qué? Dios está con nosotros. Está con el pueblo de Cuba. Bien dicho. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Once again, thank you for being here with us. We appreciate it. No se pierdan el documental Patria y Vida, The Power of Music. Ya.